Tenemos la posibilidad de conversar con Soledad Fernández Mele. Ella es curadora oficial del Ministerio Público de la Defensa. Entre tanto descrédito y tanto ausentismo este fin de semana en las elecciones, nos cruzamos con la información de que por 10º año consecutivo acompañan a votar a personas internadas en el Hospital Moyano y en el Hospital Borda, y nos parecía interesante conocer un poco de qué se trataba esta iniciativa de la Defensoría. Y Soledad, si te parece, arrancá también por contarnos un poco qué es esto de ser curadora. Buenas tardes, Soledad, acá Mauricio y Leo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, a la audiencia. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien, así que... Bueno, les cuento un poco. Yo soy defensora pública curadora, trabajo en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Formo parte de una institución que es el Ministerio Público de la Defensa. Somos 20 defensorías públicas curadurías, que lo que hacemos es intervenir en procesos de determinación de la capacidad jurídica. Suena un poco difícil, pero básicamente somos abogados de personas con discapacidad, sea discapacidad intelectual o mental, y lo que velamos es porque, digamos, primero accedan a un apoyo, a un representante legal, aquellos que necesitan, y después en ese proceso de capacidad también vemos que se garanticen otros derechos, que sean efectivos. Uno de esos derechos que es muy importante es el derecho a votar, a participar en las elecciones. Y lo que hace bastante tiempo que se está trabajando sobre este tema. Vos hoy contabas que desde 2015 nosotros en la Defensoría, junto a dos colegas más, que son Perla Goizueta, que es la Defensoría Pública Curaduría 7, y la 18 a cargo de Adelina Navarro, la ITE Santa María, comenzamos a trabajar en el derecho al voto de nuestros asistidos, ¿no? De las personas, sobre todo las personas que están en instituciones, porque la persona que está en su casa tiene la posibilidad, como todos nosotros, de ir y votar. Ahora, las personas que tienen un proceso de determinación de capacidad se enfrentan con distintas barreras, ¿no? Algunas son jurídicas. Por ejemplo, había personas que no estaban en el padrón, y esto se debía a que era un efecto que tenía la sentencia, ¿no? La sentencia que limitaba tu capacidad. Uno de los efectos que puede tener es privarte del derecho a votar. Esto fue cambiando, se fue relevando también quién quiere participar, quién puede y quién no puede participar, porque tampoco se fuerzan situaciones, ¿no? Pero también nuestra ley hoy nos permite que aquella persona que puede votar puede hacerlo. Antes no, antes nosotros teníamos un régimen que si te declaraban insano, no podías votar y no podías ejercer un montón de otros derechos. Hoy nosotros tenemos un régimen que limita la capacidad, pero para determinadas cosas. Entonces puede ser que alguien no pueda, por ejemplo, participar o llevar adelante por sí solo un acto muy importante como es vender una casa, ¿no? Otorgar un acto de disposición, pero sí puede hacer otras cosas, y una de ellas es votar. Entonces, lo primero que hacemos es siempre verificar que la persona que está en condiciones de expresar su voluntad figure en el padrón, ¿sí? Y esto era una de las barreras que nos encontrábamos allá por 2015, cuando empezamos a hacer esta suerte de operativos en los hospitales Borda y Moyano. Muchas personas que querían votar no podían porque directamente no figuraban en el padrón. Pero había otras barreras más allá de esta. Por ejemplo, algo mucho más sencillo: estar en el padrón pero no tener el DNI. Las personas que están internadas no tienen el DNI consigo. Como son documentos importantes, están guardados. Y había una cierta cultura de que, las personas con discapacidad no votan. Entonces, eso que vemos en la calle un domingo, que es el movimiento, que la gente sale, va, viene, que aparte es un acto que se hace con la familia, porque los papás van con los hijos. Bueno, eso en el hospital no pasaba. En 2015, cuando empezamos a ir con estas colegas, lo que veíamos era nada, no había nadie. Cuando empezamos a consultar, ¿dónde están? La gente tiene su DNI, había mucha gente que no tenía el DNI,
ni siquiera sabían, o sea, se sabía que estaban guardados en un cuarto, pero no se sabía quién tenía la llave. Eso fue cuando justo fue un año, en 2015, que hubo 6 elecciones acá en la ciudad de Buenos Aires, entonces eso nos permitió como ir ajustando, y entonces a las próximas elecciones, bueno, ya lográbamos que las personas tengan el DNI en la mano, y que tengan el permiso para salir, porque aquellos que están en el hospital tienen que tener, como están internados, tienen que registrarse que salen y después que regresan, ¿no? Por una cuestión de seguridad de los pacientes y demás. Pero bueno, después había muchas cosas que tienen que ver con remover barreras, que como les digo, no son jurídicas. Hay gente que necesita apoyo, por ejemplo, no para decir a quién va a votar, para llegar hasta la escuela. Gente que tienen no solo un problema de una discapacidad intelectual tal vez, sino de movilidad. En otra de esas oportunidades nos pasaba que había una señora que estaba en el hospital en un piso, en un primer piso, y ese pabellón, ese servicio del hospital no tenía ascensor. Entonces había un móvil, había un transporte que iba a acercar a los pacientes que quisieran a los centros de votación que les tocaba, pero esa señora que estaba en ese pabellón no pudo llegar al móvil. Entonces uno dice que las barreras son múltiples, ¿no? Fue cosa insignificante, pero finalmente había que trabajar en eso porque por eso no llegaba. Y otra cosa que también veíamos es que nosotros en Argentina tenemos muchísimas leyes muy buenas, que se reconoce el derecho, pero bueno, después hay un montón de cosas que hacen a la efectividad, y en eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso también en un punto empezamos a hacer estos operativos, y a poner el cuerpo y ver qué pasaba el domingo. Y así les puedo decir que veo las fotos y pasaron 10 años, estábamos más jóvenes, hay gente que ya no está, incluso pacientes que han fallecido, pero que participaron en esas votaciones, y la primera vez logramos que sea una sola, y después logramos que participan muchas más personas. O sea, nosotros siempre intervenimos por nuestros asistidos, ¿no? Cada una tiene las personas que defienden, y como digamos, somos defensoras públicas, muchas de las personas que nosotros asesoramos viven... Son casos individuales, ¿no? Particulares, claro, individuales. Casos particulares, pero muchos de ellos viven en instituciones públicas porque no tienen recursos. Entonces, ¿qué operativo se armó para facilitar el acceso al voto, ¿no? De estas personas? Por un lado, transportes, o sea, primero, como les decía, ver que estén en el padrón, ¿no? Que no tengamos una sentencia que impide que una persona que puede votar lo haga. Entonces, siempre eso se controla. Y eso se tiene que hacer con mucha anticipación, porque los padrones no es que se lleva mucho tiempo hacerlos. Y después, remover estas barreras que tienen que ver con aquella persona que necesita un acompañamiento o un transporte. Contamos siempre con la colaboración del Hospital Moyano, que la verdad que creo que todos hemos crecido en este tiempo, y sabemos lo que tenemos que hacer. El domingo pasado fuimos y la verdad que el operativo fluyó muy bien, pero ¿por qué? Porque hace mucho tiempo lo hacemos, porque por ejemplo el gobierno, la policía de la ciudad nos provee transporte. Ese transporte, que son unos minibuses, no están identificados con la policía. Tampoco el chofer, que es un policía, está identificado con la policía. ¿Y por qué? ¿Por qué no queríamos eso? Porque muchas personas que, primero que es un estigma, imagínense cada uno de nosotros llegando a la escuela en un móvil policial. O sea, esto se trata de ayudar, no de estigmatizar. No estaría ayudando, como decís. Contanos un poco, Soledad, de esa experiencia de los internados. Por lo que nos vas comentando, ahí el ausentismo no va ganando, sino todo lo contrario. Al revés, sí, totalmente. ¿Cómo es la experiencia ahí humana? Mira, yo creo que tiene que ver con un poco con esta educación cívica, con esta cosa de participar y de formar parte. Cuando yo te comentaba esto de uno va a los centros, a las escuelas a votar y ves al papá con el nene, bueno, eso es algo que
se va transmitiendo y que te hace formar parte y vos decís, bueno, esto es importante. Bueno, con las personas con discapacidad pasa lo mismo. Es como que a veces se normaliza que no participen y mucho tiempo no nos preguntamos por qué no vienen a votar. Cuando había personas que tenían su opinión política, que querían participar, bueno, que sí, capaz que necesitaban ayuda en alguna cosa. Y en esta cosa que digo, no es que nadie les elige el voto, digamos, también eso hay que decirlo, porque si no un poco es como que aparecen esos prejuicios de cómo va a votar alguien que está en un hospital o que tiene una discapacidad intelectual. Yo te puedo decir que no hay una persona que sea igual a la otra. Puede haber alguien que no puede hacer algo, pero sí puede expresar su opinión política. Entonces, aquellos que pueden hacerlo, es importante que participen. Y yo creo que estos operativos que fuimos haciendo todos los años, cada vez que hubo una votación se hizo, justamente ayudaron a que mucha gente participe en el hospital, la gente que está internada, ¿no? Y también desde las instituciones le empezamos a dar otra importancia a que participen. Esta fue la primera vez que el dispositivo que nosotros armamos va un transporte para aquellas personas que quieren participar, por supuesto de nuestros defendidos, pero si alguien más quiere usarlo, lo puede hacer. Van acompañados por alguna trabajadora social o algún, no sé, una terapista ocupacional, algún profesional del Hospital Moyano, y se hace un recorrido que se programa con anticipación porque hay que ver a dónde vota cada persona, y hay que hacerlo organizadamente para que no estén todo el día, digamos, trasladándose, ¿no? Sí, girando. Entonces se arman como recorridos. Y esta vez fue la primera vez que la gente que participó del hospital, que es tiempo, que es un domingo y está trabajando, recibieron un pago. Y eso es importante. Esto pasó en el Hospital Moyano, y también por el empuje y el trabajo que hacen desde el servicio social del hospital, pero me parece que tiene que ver con reconocer el trabajo y reconocer que es algo que los que somos funcionarios o quienes están en un hospital, es algo que tenemos que garantizar. Por supuesto que el hospital no es el único responsable, cada uno tiene su rol. Nosotros, por ejemplo, abogados, tenemos que ver que el expediente de donde a veces se limite esa capacidad esté en condiciones para que la persona vote. O sea, no es que tampoco podemos decir, bueno, está internado, todo lo tiene que hacer el hospital. No, pero sí todos tenemos una responsabilidad. Y eso el resultado que tiene final es que las personas participan y ejercen su ciudadanía, en definitiva, que es muy importante. Estamos conversando con Soledad Fernández Mele, ella es defensora pública, curadora en la ciudad de Buenos Aires. Soledad, el tema de discapacidad es un tema que se trabaja mucho acá en el programa y tenemos oyentas y oyentes muy atentas, y me dicen que dijiste determinantes o de discapacidad o determinación de discapacidad, y me preguntan si este es un nuevo concepto, algo que está cambiando en cómo... No. A ver, cuando una persona tiene un padecimiento mental, una enfermedad, algo que hace que requiera un apoyo, se tiene que iniciar un trámite judicial que tiene un nombre. Antes esto se llamaba insania o inhabilitación, dependiendo el nivel de restricción, ¿no? Es decir, cuánta ayuda iba a necesitar esa persona. Y hoy estos trámites, estos nombres se dejaron un poco de lado, también por el peso que tenía para las personas, ¿no? La insania, y hoy es un proceso de determinación de la capacidad. Entonces es un trámite judicial que se inicia para verificar primero si hay alguien que tiene una enfermedad o un padecimiento que lo hace pasible, o sea, que hace que esta persona requiere un apoyo, y después dentro de una vez que contestamos sí, efectivamente necesita un apoyo, bueno, se va a ver para qué. Por eso, porque no es blanco o negro, no es capaz o incapaz. Va a ser incapaz o se restringirá la capacidad para algo, pero va a poder hacer otras tantas cosas. De hecho, incluso en el derecho al voto esto también cambió, porque yo te decía que antes de 2015, con la vieja insania, vos, si te declaraban insano, vos quedabas fuera del padrón electoral. Hoy por hoy se puede restringir la capacidad para ciertas cosas y por ejemplo, disponer el juzgado o el juez, disponer que vos podés ejercer el derecho al voto, o sea, vos podés participar, pero no necesariamente tenés que ser convocado como autoridad de mesa.
suponete. O sea, es como que esta carga pública que tenemos de votar se desdobla también. Ahí está. Y esto también es importante. Es importante porque permite que alguien que tal vez no pueda estar a cargo de todo un día y todo lo que implica ser autoridad de mesa, bueno, tal vez uno puede hacer eso, pero sí puede participar, sí puede expresar su opinión. Y eso me parece que es como que es rescatar la capacidad que cada uno tiene. Y en esa experiencia con tus representados, tus defendidos y con la comunidad que me imagino se va armando en los hospitales, surge el debate político, el debate democrático de las elecciones a través de esta iniciativa que ya tiene 10 años de trabajo. Sí, mira, una de las primeras cosas que siempre hay debates, pero para que haya un debate primero tiene que haber información. Antes no había debate, no había nada, no había un solo afiche que dijera hoy votamos o tal fecha votamos, era como un mundo aparte. Y hoy esto va cambiando, incluso, ya te digo, no solamente por el trabajo que hacemos nosotros, sino porque también el Hospital Moyano lo hace. Este año, por ejemplo, tuvieron, viste que este año votamos con unas máquinas, ¿no? Sí. Entonces, eso también es una experiencia nueva para todos y también para una persona con discapacidad. Entonces, este año tuvieron la posibilidad de tener una máquina, ver cómo era, digamos, informarse, y a veces hacen talleres, por supuesto, sí. Qué bueno que se vayan sumando también toda la comunidad del hospital, como mencionás, en que esta participación democrática sea un poco más profunda, por lo que decís, hasta de muchas y muchos ciudadanos que no están en esa situación, así que es muy, muy bueno saberlo. Soledad, este tipo de iniciativas, pensaba mientras te escuchaba, ayudan mucho, ¿no?, a un poder como el Poder Judicial. La defensa pública es parte del Poder Judicial, que está muy desprestigiado, según dicen todas las consultas, los sondeos de opinión pública, que es muy criticado. Hay sectores de la justicia que tienen este tipo de iniciativas. En el caso de la defensa pública es una característica, ¿no?, ya de ese ministerio. Sí, la Defensoría, bueno, a ver, la Defensoría primero que va a asistir a personas que no tienen recursos. Nosotros asistimos a personas vulnerables desde todo punto de vista, ¿no? Por personas que tienen una discapacidad y además no tienen recursos, pero yo diría, tan desafiante como gratificante cuando se logra algo, ¿no? Porque te digo que las personas o sea, esto es importante para las personas con discapacidad que votan, por supuesto, pero también es enriquecedor para los que estamos ahí y en definitiva vos decís, bueno, hay un derecho que se está concretando gracias a mi granito de arena. No se hace solo y no se hace de una vez y hay que poner el cuerpo. No alcanza a veces con mesas, congresos, libros, publicaciones. O sea, las personas con discapacidad tienen un lema que dice nada de nosotros sin nosotros. Y entonces a veces me parece que tenemos que tener cuidado de no quedarnos en congresos donde hablamos de los derechos, del derecho a votar de un grupo determinado, en este caso de las personas con discapacidad, y nadie va a ver qué pasa realmente. Porque a veces, como te decía, el problema es que no había quien lo acompañe de un servicio a la explanada del hospital. Pero sí es cierto que a ver, tal vez no son los casos que más difusión tienen, pero sí son muy valiosos. Soledad, muchísimas gracias por este rato que te diste para conversar con nosotros y seguramente en otra oportunidad estaremos hablando de algunos de los temas de este trabajo que hacen desde las curadoras de la Defensoría Pública. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la difusión también. No, gracias a vos. Soledad Fernández Mele, hablando de estos ya 10 años de acompañamiento al acto electoral a los internados e internadas del Borda.